público, ciudad y ciudadanía de Jordi Borja y de Saida Muxi. La idea, o sea, lo que voy a tratar de hacer es, de alguna forma, poder recuperar algunas de las ideas en cómo los autores van a ir construyendo el espacio público, sus significantes y la importancia que estos presentan al concepto, al ser un concepto tan amplio. Y así para nutrir a la concepción de ciudad. Es importante aclarar que el espacio público es un concepto muy complejo de abordar desde una lectura o desde un enfoque en particular, y por eso está bueno traerlo a este espacio y poder dialogarlo, porque es un espacio en donde se puede seguir construyendo, se puede seguir analizándolo desde los múltiples enfoques. Tanto así también para la construcción de ese concepto desde las distintas aristas. Bueno, el espacio público es el de la representación. Es el lugar de la representación en la sociedad en donde se hace visible. Del ágora de la antigua Grecia a las plazas de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, habla el autor, pero podemos seguir hablando del siglo XXI. Es a partir de estos espacios públicos en donde se puede relatar y se puede comprender la historia propia de una ciudad. El sistema de espacios públicos es el lugar de intercambio por excelencia, y que también donde se van a manifestar las crisis de la ciudad y en donde se van a manifestar las alegrías de una ciudad. Y este espacio tiene que ser un espacio o un lugar para la expresión colectiva, para las manifestaciones cívicas, para la visibilización de los diferentes grupos sociales, tanto a una escala barrial como a una escala más de centralidad urbana. La historia de las ciudades va a ser la del espacio público, en donde se van a materializar las relaciones entre sus habitantes, entre el poder en sus diferentes entidades y diferentes formas, y la ciudadanía. Es ahí donde las calles, las plazas y los lugares de encuentro ciudadano empiezan a tomar forma, donde las distintas infraestructuras de comunicación, sanitarias, educativas, culturales, se transforman en espacios de uso colectivo debido a la apropiación progresiva de los agentes a un ámbito físico determinado. Un espacio físico que a su vez va a estar cargado, va a tener una fuerte carga simbólica y una connotación política que es propia de aquellos espacios públicos que se encuentran frente o cercanos a una edificación que presente o que resguarde un poder político o religioso. La ciudad va a ser sobre todo el espacio público donde el poder se va a hacer visible. Y acá, si digo algo que no sé si de alguna forma está bien, espero que me corrijan, pero bueno, y entendiendo la ciudad como el producto físico, político y cultural tan complejo que hemos caracterizado en nuestra cultura, en nuestro imaginario y a través de nuestros valores, como la concentración de población y de actividad, es decir, una mezcla social y funcional, un ámbito de interacciones simbólicas y de identificación, como asimismo también un lugar de participación cívica, de participación ciudadana. La ciudad como un lugar de encuentro, de intercambio, y asimismo la ciudad como un lugar de cultura y de comercio. Él pone un ejemplo, o sea, ellos lo esquematizan como las ciudades entonces, urbs, concentración de población, civit, cultura, comunidad y cohesión, pero que también va a ser polis, lugar del poder de la política como organizador y como representación de la sociedad, donde se van a expresar los grupos de poder como asimismo los dominados, los marginados, y donde los conflictos van a brotar de alguna forma.
no hablaba de un termómetro, pero sí hablaba que el espacio público es de alguna forma donde se va a vivir. Me parece. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Porque me pareció conexión inestable por eso. Bueno, sigo. La ciudad va a ser como un escenario, y acá ya entrando un poquito más a la conceptualización medio vaga en el sentido de abstracta, pero la ciudad como un escenario y el espacio público como un lugar, un espacio de identidad, de relación y de historia. Es decir, la idea del no lugar, aquel espacio que no posee una identificación, que no posee la capacidad de relacionar a los individuos o agentes y de caracterizarse por ser histórico. Y que este lugar, cuanto más abiertos esté a todos, a todas y a todes, más va a expresar la democratización social y política. El espacio público tiende fundamentalmente a la mezcla social, en donde la diversidad y el intercambio van a ser dimensiones fundamentales. Y es por tanto que este espacio, el espacio público, deberá ser garantizado en términos de igualdad para la apropiación por parte de los diferentes colectivos sociales y culturales, pero así mismo también teniendo o sea, pensando en una concepción de género y la idea de las distintas franjas etarias. Eso también estaba muy interesante como para pensar. Y asimismo, considerar el espacio público desde la dimensión jurídica, que no es la única, es decir, no es únicamente una dimensión jurídica, un espacio que es sometido a las regulaciones específicas por parte de alguna entidad pública, como propietaria o poseedora de facultades sobre el suelo, la cual va a tener que garantizar el acceso a todos y la cual va a fijar de una forma u otra, indirecta o directamente, las condiciones de la utilización de ese espacio. Pero el espacio público va a decir que también tiene una dimensión sociocultural. El espacio público es el lugar, como antes lo dije, un lugar por excelencia de las relaciones y de la identificación, de contacto entre las personas, de una animación urbana y muchas veces de una expresión de comunidad, de una expresión comunitaria. Y entonces ahí, o sea, tratando de mechar un poco estas dos ideas, es decir, el espacio público supone el dominio público, el dominio de una entidad pública, pero a su vez el uso social y colectivo que tiende, sí, que tiende a ser multifuncional, es decir, que apunta a no ser de una forma puntual. Y bueno, él plantea quizás que el espacio público tiene enfrente un desafío grande en relación a lo que es política urbana, para poder planear o hacer ciudad. Un desafío por parte urbanístico, un desafío político y un desafío cultural. Y acá traigo estos tres ejes porque de alguna forma es donde se van a quizá a poder encontrar algunas características más relacionadas a lo cultural o a lo sintético para entender de lleno o poder comprender un poco lo que es el espacio público. Y bueno, el desafío urbanístico es que el espacio público no es un espacio residual entre lo que se ha construido y el espacio vacío. Hay que considerarlo principalmente como un elemento ordenador. El espacio público es el que puede organizar el territorio para soportar diferentes y diversos usos y funciones, y que por tanto es el espacio público el que más capacidad tiene para poder crear lugares, para poder crear relaciones, identidades y historia. Y que ha de ser o sea, y el espacio público tiene que ser un lugar de continuidad y de diferenciación, es decir, ordenar el barrio y articularlo con la ciudad. Y este desafío es propio de los gobiernos locales, que él habla de un examen, es decir, este desafío es un examen para catalogarlos como constructores de ciudad. Por otra parte, el desafío político
es, de una forma u otra, que el espacio público es el espacio de expresión colectivo, de la vida comunitaria, del encuentro y de los intercambios colectivos. La voluntad política de construir, articular espacios públicos, tales como la calle, los parques, centros culturales, bloques de vivienda, instituciones educativas o sanitarias, deben ser con un carácter de integración y de apropiación para el uso colectivo de toda la sociedad y de todos los ciudadanos. Y por último, el plano cultural, que con esto acá dejo un poco quizá abierto para que el que quiera hacer algún aporte podamos hablar, que desde el plano cultural el espacio público nos expresa algo, cumple diversas funciones de una u otra manera. Es un referente urbanístico, son las manifestaciones de la historia, de la voluntad del poder, son símbolos de identidad colectiva, y que el espacio público es uno de los mejores indicadores de los valores urbanos que predominan en la ciudad y en esta sociedad. Sería esta idea, se podría relacionar un poco con la idea de termómetro, y que en tanto la dimensión cultural del espacio público no se va a limitar a la monumentalidad, a los espacios no construidos, sino al conjunto de los edificios e infraestructuras de la ciudad. Las formas siempre transmiten de una u otra forma valores. La estética es también una ética. Menospreciar un espacio público, su calidad, su belleza, su adecuación a los gustos y las apropiaciones de los diferentes sectores de la población, más allá de una función u otra específicamente, es simplemente dejar de lado y fragmentar la sociedad y estratificarla. Es contribuir a un proceso de exclusión. Él ponía el ejemplo de por qué no se valorizaban los paisajes industriales de la clase obrera, como asimismo también los paisajes del campo. Y es entonces que el espacio público ha de cumplir, o tiene que cumplir, una función integradora muy compleja. La relación física y simbólica entre el espacio público y sus entornos tiene que proporcionar sentido de cotidianidad a sus habitantes, a los usuarios y a los usuarios de la ciudad. Es decir, y esto va a estar dado por medio de combinar las funciones universales o quizás globales de la ciudad con las funciones comunitarias. Y van a hablar de la idea de que la socialización en estos espacios, o que la socialización en sí, es un proceso dialéctico que requiere tanto todas las relaciones, o relaciones entre todos y todas y todes, y en todas las direcciones, es decir, en todas las direcciones, y que apunten a una integridad en grupos referidos a la edad, a la cultura, a diversidades sexuales, o sea, a problemáticas de clase, y que es ahí, es decir, donde favorecer a un espacio público dándole cualidades estéticas, espaciales y formales, va a facilitar de una forma u de otra las relaciones, como asimismo la posibilidad de generar una pertenencia, una posibilidad de apropiación de ese espacio al lugar. Y que estas cualidades van a permitir el uso del espacio por parte de todos un mayor tiempo posible, sin producir una segregación social. Y apunta a esta idea, es decir, el espacio público como un lugar para fomentar la democratización y no seguir segregando las sociedades y seguir convirtiéndola en pequeñas individualidades, en no lugares.